Vamos a hablar de lo que fue ayer la comparecencia ante la Comisión Permanente de distintos miembros del Poder Ejecutivo que vienen pasando. El turno de ayer fue del Ministro del Interior, Carlos Negro. Sí, ya lo habíamos anunciado ayer miércoles. La convocatoria fue llevada adelante por el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Fue para pedirle al ministro detalles sobre la situación de seguridad del país, las cifras de delitos y fundamentalmente el plan de seguridad. Sí, esa era la intención original, pero como era de esperarse, el tema del accidente estuvo en el comienzo. Sí. La comparecencia tuvo un inicio distinto al habitual. Se empezó Abdala refiriendo al tema del siniestro de tránsito que protagonizó Negro el fin de semana. El viernes pasado fue. El jueves en la tarde. Se conoció el viernes. Fue el jueves a las 18, con dos particularidades. El ministro tenía su libreta de conducir vencida y además no respetó un cartel de paro. Sí, ya sabemos que hubo un joven motociclista que resultó herido, tuvo que ser operado. Ha pasado bastante mal, aunque ya está fuera de peligro y está de alta. Sí. Su madre también salió a contar algunas de las peripecias. No ha sido sencillo, así que bueno, hay una persona que la está pasando mal por todo esto. Sí, el diputado Pablo Abdala se refería de esta manera a ese tema. Yo creo que es un episodio notoriamente grave, ontológicamente grave, que todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, obviamente, al episodio que el ministro protagonizó conduciendo su vehículo sin la autorización vigente, sin la licencia de conducir, con la consecuencia de una lesión grave para una víctima circunstancial que cruzaba por la calle en la cual se produjo la colisión con el auto que el señor ministro conducía. Se ha dicho, y es verdad, esto puede pasarle a cualquiera. El problema es que no le pasó a cualquiera, le pasó a un gobernante, le pasó a un hombre público. Le pasó además no a cualquier gobernante, le pasó a un ministro de Estado. Y no le pasó a cualquier ministro, le pasó al ministro del Interior. Y eso hace, señora presidenta, que ese episodio policial, llamémosle, o relacionado con un accidente de tránsito, para ser bien concreto, se convierte en un hecho político y adquiere relevancia política. Y por una circunstancia muy sencilla, acá no hay chicanas, ni el propósito de obtener réditos por parte de nadie. Pero creo que el episodio objetivamente afecta la autoridad del ministro del Interior. Bueno, un episodio que adquiere ribetes políticos, decía el diputado Abdala. El ministro no le escapó al tema. También comenzó su comparecencia refiriéndose al accidente que protagonizó y dijo que tenían razón los legisladores en exigirle el pedido de disculpas. Escuchamos. Tiene razón el diputado Abdala, le debo una disculpa. En primer lugar, la disculpa que no le debo porque se la di a la familia y al propio Chiquilín en el lugar de los hechos cuando estos acaecieron, y luego al día siguiente cuando fui a visitarlos a la sala del sanatorio donde hablé tanto con Ezequiel como con su mamá, y allí, aparte de tener la oportunidad de conocerlos, les reiteré las disculpas que le había dado en el mismo lugar del hecho. Quedaba pendiente aún y quería esperar yo esta circunstancia de reunirme con los legítimos representantes de la ciudadanía, que son los legisladores, los que están presentes en esta comisión, y a través de ellos a la ciudadanía toda, porque también corresponde que un ministro que tiene un accidente como el que protagonizó y que incumplió alguna normativa reglamentaria, pida disculpas por la investidura que tiene con su carácter de ministro, y así lo estamos haciendo. También queremos aprovechar esta circunstancia para reconocer los errores cometidos y también para hacerme cargo de ellos. Creo que el tener conmigo los comprobantes de la gestión de la renovación de la licencia de conducir, el resultado de la espirometría practicada, el pago de la multa, el certificado de pago de la multa que también tengo conmigo, lo que indica el liderazgo y la autoridad que ejercimos en el momento y en la forma que teníamos que ejercerla. Es decir, ordenar, exigir ser tratado como un ciudadano más, como cualquier ciudadano, y no tener ninguna prerrogativa prebenda por el hecho de ser ministro. Esa fue la orden del ministro, esa siempre es la orden del ministro, hacer cumplir las leyes y practicar la igualdad de los ciudadanos ante la ley como premisa. Y eso se cumplió.
Bueno, ahí escuchábamos al ministro Carlos Negro hablando en tercera persona, ¿no? Es raro, Cuando un sí, el ministro comentario, acá tiene que hacer tal cosa, bueno, en fin. El jerarca también señaló que este hecho lo hizo reflexionar sobre la posibilidad de que él no se encargue de manejar su propio vehículo, algo que le plantearon algunos legisladores y que además hacía un comentario general, ¿no? A partir de este hecho. De esta forma podría llegar a quedar blindado si le volviera a pasar un accidente, ¿no? Que no solo por el tema del accidente, sino por el tema del cuidado, de la custodia, de que un ministro del Interior ande solo, ¿no? Exactamente. Bueno, dan por cerrado los legisladores, supongo que el ministro también, este tema, porque la comparecencia no fue solamente para este pedido de disculpas, sino que el objetivo central fue hablar específicamente sobre políticas de seguridad. Sí, sobre obviamente, el plan de seguridad, ¿no? Lo que más trascendió fue este pedido de disculpas claro. El ministro no había hablado hasta el momento sobre el tema, entonces fue su primera declaración. Recordemos que algunos legisladores habían salido a pedirle la renuncia, ¿no? Sí. Pero bueno, eso parece haber quedado ya a un lado. En respecto a las políticas de seguridad, Pablo Abdala, recordemos, ex subsecretario del Interior también, le hizo una serie de cuestionamientos en los que, puso el foco en la falta del plan concreto de seguridad que el Ministerio prevé anunciar en marzo, en el que viene trabajando durante todo el año pasado, y acusó al ministro de haber desperdiciado el primer año de trabajo. Sí, en ese marco, uno de los debates centrales estuvo en los resultados que presentó el propio Ministerio del Interior sobre el tema delitos, donde se habló de un descenso de estos. Si bien Abdala señala el leve descenso, habló de la estabilidad y llamó a tomar las cifras, dijo, tomémoslas con cautela. Sí, de todas maneras dijo que el gobierno administró pero no gobernó, que se encargó de gestionar y no se ven cosas nuevas sobre la política de seguridad. Esa es la mirada de Abdala. No hay indicios ni elementos que permitan tener una idea de hacia dónde se está yendo, dijo el diputado. Vamos a escuchar otra parte de lo que planteaba Abdala en esta comparecencia. Creo que el gobierno, señora presidenta, desperdició el primer año de gestión en materia de políticas de seguridad. Desperdició lo que se conoce comúnmente como el año de oro. El gobierno y el ministro del Interior administró, pero no gobernó. Se nos viene diciendo desde hace tiempo que el plan va a estar pronto y va a ser presentado en marzo. Estamos a un mes del mes de marzo. Febrero tiene 28 días, hoy es 28 de enero. En marzo va a haber plan de seguridad. Yo creo que no hay plan ninguno. Yo creo que lo que hay es, como yo decía hace un rato, es un vacío. Lo que ha habido es una construcción virtual con relación al plan y con relación a los temas de fondo. Bueno, ¿qué dijo el ministro? Dijo que la seguridad no puede solucionarse en el corto plazo, como tampoco seguir siendo un botín de campaña electoral. Sí, también insistió en más de una oportunidad en que las medidas se tienen que tomar en base a planificación, decisiones políticas fuertes e información disponible. Bueno, el ministro además reiteró que el plan de seguridad se va a presentar en marzo. Se inscribe, dijo, dentro de una estrategia nacional de seguridad que comenzó a implementarse el 1 de marzo del 2025. Los resultados de esa política de seguridad se dieron a lo largo del año, agregó Negro. Quiere insistir en que no es que se empieza a trabajar el próximo marzo. Hace un año que estamos trabajando, dice eso el ministro. Eso dice. Y es verdad que el plan de seguridad se viene trabajando desde hace meses, desde distintos puntos de vista, con encuentros de diálogo y habiendo contratado técnicos para eso. Pero bueno, también es cierto que no se anunció todavía y que no empezó. También es cierto que no estaba vigente el presupuesto, ¿no? También, exacto. Pero bueno, sobre el combate al crimen organizado, Negro remarcó que hay acciones que ya se están implementando. También dijo que no es casualidad que se estén dando algunas cifras del combate al narcotráfico y algunas también de algunos hechos de desarticulación de bandas. Sí, y el ministro fue enfático al señalar que quieren un cambio de modelo que ponga a la seguridad como una política de Estado. Vamos a escuchar ahora lo que decía Carlos Negro al respecto. El escenario es mejor indudablemente que en 2024, aunque aún lejos estamos del objetivo y nos exige sostener y profundizar las políticas de seguridad implementadas y dar respuestas estructurales a problemas que también son estructurales. Estos números no son casualidad y que en cambio son fruto de un trabajo, de una estrategia planificada que apunta sobre todo a la desarticulación de las bandas, del crimen organizado y el combate frontal a la delincuencia. Queremos un cambio de modelo, una seguridad como política de Estado. Por eso, desde el inicio de la administración decidimos impulsar una estrategia que tuviera distintos tiempos, medidas y acciones a corto, mediano y largo plazo, con un Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, concebido como política de Estado,
con horizonte de 10 años, basado en evidencia, diálogo social y aprendizajes acumulados. Aunque el plan recién se publicará a principios del mes de marzo, ya está en ejecución. Frente a la violencia letal, no corresponde esperar, corresponde... Bueno, ahí estaba entonces el ministro del Interior, Carlos Negro, también a quien lo llamó a este régimen de comisión general, el diputado Pablo Abdala, el tema de las disculpas por el accidente, el tema del plan de seguridad expresado en un verano que viene con mucha comparecencia de ministros, de jerarcas al Parlamento. De hecho, ¿no? ayer se terminó de definir lo que hablábamos con Robert Silva más temprano, que Exacto. es la citación a las autoridades del Del Ministerio de Desarrollo Social y del INAU por el tema de las muertes en el INAU y los distintos aspectos más administrativos, las licencias y demás, y no se descarta que haya una interpelación cuando se retome la actividad normal, ¿no? Exactamente. Bueno, hay muchísimos mensajes en el WhatsApp, en la página de YouTube. Siguen hablando del tema del convenio entre INISA y Fuerzas Armadas. Acá dice, por Dios, cuando más de izquierda, más burros. Hay que preguntarle a Constanza Moreira si en los comités del Frente Amplio, aparte de enseñarle a los jóvenes malos hábitos, les enseñan hábitos de trabajo. Yo estuve en ambos lados, sé de qué hablo. Ella habla del lugar del odio hacia los militares. Y termina preguntando, ¿me tienen bloqueado que no leen mi WhatsApp? No, para nada. En realidad, de verdad, si supieran que no damos abasto para leerlos todos. Sí, leemos algunos, no nos da para todos. Algunos los leemos igual, no al aire, sino que los leemos nosotros. Los tenemos claros. Nico dice, es una buena idea, se tiene que llevar a cabo, pero sin dudas, si la idea era de la coalición, el Frente Amplio iba a ir en contra. Es así la política, la mala política, aclara. Pero bueno, sí, sobre este tema, mucha cosa. Después, en relación al accidente de Carlos Negro, se habló de la multa por pasar un cartel de pare. Sí, creo que se habló. Pero la multa es por la falta de libreta. Las dos cosas, la multa y la falta de libreta. Y pregunta también José sobre la espirometría, de eso tenemos certeza de que dio negativo, dio 0. Recuerdan que la doctora Muñoz, supongo que se refiere a Marita Muñoz, atropelló y mató a una persona, nunca pasó nada porque fue tapado. Sí, también sobre el tema del accidente, Fernando dice, una consulta, ¿el motociclista ahora va a hacer juicio o acuerdo por lucro cesante contra quién? Bueno, primero no sabemos si lo va a hacer y si lo hace, eso está en el terreno de la justicia civil. Sí. ¿Ministro o Estado? Además de esto, pregunta, ¿el Banco de Seguros del Estado va a pagar la reparación de la moto y después el Banco de Seguros acciona contra el responsable? En este caso, ¿contra quién va a hacer juicio por el recupero? ¿Ministro o Estado? No, puede ser contra el ministro en sí, la persona del ministro, ¿no? Porque en este caso no estaba en funciones, cumpliendo funciones. De hecho, justamente iba en su auto particular, sin custodia, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el ministerio en sí en este caso, ¿no? Sí, chicos, yo estoy de acuerdo con el convenio, veo muchos jóvenes perdidos por la droga, tengo una hija adicta a la que tuve que cerrar la puerta, no podía vivir con ella tiene ayuda del MIDES de todo tipo, le dan la medicación, tiene asistente social y psicólogo y psiquiatra, pero no quiere salir porque es de uno, dice, yo estoy enfocada en que mi nieto no siga sus pasos porque la realidad es que él ve a su mamá drogarse y caer cada vez más bajo. Los quiero, dice Pati. Qué duro, sí. Bueno, Mirta dice, ¿qué hubiera pasado si conduciendo sin custodia por Cerrito o otro barrio sufría un atentado o era víctima de una bala perdida? Lo dijimos en su momento, ¿sí? Vergonzosa la actuación de Abdala desde hace meses, el Partido Nacional ha cambiado los carriles, ahora es este señor, cuando fue el presidente del INAU no tuvo incidentes y lo involucró. Cuando fue subsecretario del Ministerio de Interior, su jefe no fue a jugar tenis con gente famosa mientras ocurrió un hecho desgraciado. Bueno, son varios los mensajes que hay con respecto a todos estos temas. A Marita Muñoz dice no le hicieron espirometría. No sé, yo no me acuerdo. Me acuerdo del episodio y no me acuerdo de los detalles, ¿no? Fue la ruta interbalnearia, sino manejaba el esposo. Está bien lo que dice Evelyn. Sí. Gracias, Evelyn. Me acuerdo del detalle de que fue en una noche, si no me equivoco, de un viernes, un sábado. Sí, era un carro, en un carrito, un carro con caballos, ¿no? Una moto con un carrito. ¿Cuánta memoria tiene los controles?